Que ha habido mi raza, pásele y tomen asiento porque el día de hoy el podcast va a estar cabroncísimo. Tengo un camarada que aprecio y admiro de a madre, Anuar Hernández en la casa, carnal. Hola amigo, Bienvenido, hermano. muchas gracias por ¿Cómo la estás? invitación. De maravilla, muy contento de estar compartiendo aquí en tu podcast. Gracias, carnal. Yo también estoy emocionado porque esta plática que vamos a tener, yo la tenía planeada desde que llegaste a Alemania, güey, ya hace que unos 3 meses. Como ¿Cuánto unos llegaste? 3-4 meses aproximadamente. ¿Y Estamos aquí de regreso. qué tal, hermano? ¿Qué tal estuvo la travesía? Es una experiencia muy bonita que yo creo que cualquier estudiante universitario debería tener. Sí, me imagino, güey. La neta, cumpliste el sueño que yo creo que muchos, incluyéndome, llegó a tener durante su estadía en la escuela, irse de intercambio a un país. Y qué mejor que fuera en el extranjero, en Europa, ¿verdad? En un idioma que pues no dominas. ¿Cómo fue ese inicio, güey, cuando llegaste? Pues al momento de llegar fue un tema bastante complicado. Yo me fui sin saber alemán. No era requisito para poder asistir a las clases, pero sí era algo necesario ya estando allá, obviamente. Solamente nos pedían el inglés, en este caso que era para el programa internacional, y nosotros, pues yo sí tenía el dominio del idioma, pero ya al momento de llegar a un país donde a lo mejor tú piensas una cosa, pero ya estando ahí es completamente diferente el estilo de vida, el idioma, la forma de vivir. Te cambia toda la perspectiva que llevas desde un inicio, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro, se te abre la mente de una forma exponencial. Por ejemplo, güey, perdón que te interrumpa. Ujú. Si, para esto para la gente que nos ve, que ahorita está cursando la universidad, si yo me quisiera inscribir en ese programa de intercambio, güey, ¿qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? O sea, ¿tú qué consejo me podrías dar si yo quisiera inscribirme para el intercambio o la movilidad internacional? Bueno, si alguien quiere tomar un intercambio, como en el caso que yo hice, que fue estudiantil, hay diferentes requisitos que debes de cumplir. Primero, pues es el financiero. Por lo general, dependiendo del país, pero de manera genérica, casi todos te piden como cierto comprobante de que puedes mantener tus gastos estando allá, aunque te admita la universidad. Sustentando, bueno, bajita la mano, así la primera cifra que se te venga a la mente, ¿cuánto ocupo para ir a Alemania, en tu caso Stuttgart? Ir a Alemania, vuelos y una semana en el lugar al que vaya a llegar, o un hospedaje, bajita la mano, ¿cuánto calculas? Pues depende un poco de la ciudad a la que vayas. Hay ciudades que son más caras que otras. En este caso, cuando hablamos acerca de Europa, pues son ciudades que tienen un costo más elevado. Países como de primer mundo se le pueden llamar. Ajá. Entonces, un semestre de intercambio te puede salir alrededor de, no sé, hablando en pesos mexicanos, como unos 150,000 pesos, mínimo, más o menos, ya contando todos tus gastos de transporte, alimentación, comidas, Ok. unos 8,000, 7,000 dólares por semestre, más o Que menos. son como 150,000 Sí, pesos. aproximadamente. A la Ajá. verga, Como es unos una 1,200 cantidad dólares al alta, mes. güey. Bueno, después de que te postulas, te aceptan para el intercambio al extranjero, güey. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo te preparas mentalmente a ti y a tu familia? Porque pues es un cambio que le pega a todo, no directamente a ti. Sí, claro. De hecho, ahí sí es un tema importante porque a lo mejor en el momento en el que tú te quieres ir, tienes las ganas, tienes el deseo, pero cuando le dices sí a una cosa es decirle no a otras cosas. Por ejemplo, yo tenía un trabajo aquí antes de irme. Obviamente pues me voy y tengo que renunciar. Ya llevaba aproximadamente como 2 años ahí. Y tienes, digamos, cierto currículum, dejas tus amistades, dejas tus tradiciones, dejas tu zona de confort. Y afortunadamente, bueno, yo soy una persona que ya ha estado fuera, pero no un tiempo tan grande, ¿sí? Entonces, Y tan lejos, me y imagino. tan lejos, sí, sobre todo eso, porque, digamos, no sé, viajabas a otro país, Estados Unidos o aquí mismo dentro de México, y sabes que estás relativamente cerca o que hablas el mismo idioma, Sí. pero literalmente allá estás del otro lado del mundo y, digo, hay casos de gente que tiene familiares allá o conocidos en algún país cerca, pero pues en mi caso no era la situación. Tú llegaste en ceros. Sí, yo llegué y no tenía, o sea, conocía personas que conocían personas allá, pero no era como que tenía un conocido Un directo. contacto con el quien Sí, llegar, ¿verdad? sí, no. Bueno, lo único que sí fue que la universidad te pone en contacto como con una persona, bueno, al menos en el caso de la universidad que yo fui, Ajá. que iba a ser como tu partner. O sea, que esa persona se iba a encargar de ti, recogerte en el aeropuerto, mostrarte la ciudad
y ese tipo de cosas. Y era como tu primer contacto con la universidad. Ok, entonces, te aceptan en Stuttgart, Alemania, te juntas los 150,000 pesos. ¿Cuál es el proceso ahora, güey? ¿Qué sigue llegando allá? ¿Cómo te preparas para entrar a una universidad en la que pues no hablas ni siquiera el idioma y mucho menos conoces a alguien? Bueno, en esa parte, antes de eso, es importante también cumplir los requisitos para el visado. Entonces, tú sacas tu cita para la visa de estudiante, que por lo general te la piden en casi todos los países. Y bueno, a mí me tocó el tiempo de pandemia, entonces las cosas eran un poco más complicadas, pues por el número reducido de citas y cosas por el estilo. Pero actualmente creo que las cosas ya están un poco más, digamos, en la normalidad y los tiempos de espera ya no son tan largos. Y sobre todo que había antes, pues muchas restricciones cuando yo me fui respecto a lo del COVID, la vacunación, todo eso. Mi vacuna no era aceptada allá, entonces me tuve que llegar y vacunar allá y luego hacer cuarentena. Entonces sí fue un proceso algo complicado, pero por ejemplo ahorita sé que ya no es tanto requisito ese tipo de situaciones. Entonces, pero ya una vez que tú llegas allá, lo primero es el jet lag. O sea, tú llegas y traes 8 horas de diferencia, entonces cuando tú llegas allá aquí son las 2 de la tarde y allá son las 11 de la noche. Entonces, cuando estarías durmiendo, no puedes, a lo mejor aquí te da sueño, perdón, allá te da sueño y aquí estarías despierto, o tus actividades como que no se te acomoda el reloj biológico, te da hambre a horas que nada que ver. Y bueno, yo soy una persona que no batalla tanto, por ejemplo, para dormir en los aviones o en los camiones, ese tipo de cosas, pero hubo gente que sí, 2, 3 semanas estuvo batallando con Sí, en adaptarte en tus horarios y todo. en los horarios, las comidas, y luego, por ejemplo, al menos yo llegué y tuve que estar en cuarentena, entonces pues llegué y no hice nada durante la primera semana, literalmente solo estar encerrado, no era como que pudiera hacer muchas cosas. Llegas directamente con en un departamento o un cuarto, algo así supe que tenías como roomie a una chica de la India, o no sé si malentendí ahí esa idea. No, bueno, yo llegué le llaman Vegués, que es son como departamentos de puros estudiantes, es una torre, entonces en esa torre viven puros estudiantes y hay diferentes pisos y en mi piso en el cuarto en el que yo estaba hay cuartos, eso sí, también depende mucho de cuánto pagues y también de la suerte, porque digamos, hay cuartos, hay una casa o un departamento y en ese departamento puedes tener 3, 5, 7, 9, 12 personas. ¿En un solo departamento? En un solo departamento, sí. Por ejemplo... Tipo Infonavit. Ándale, exactamente. Yo tenía amigos que, por ejemplo, tenían un solo piso y eran puros cuartos y compartían una cocina y como 4 baños o 3 baños. Pero no tenían un baño propio, o sea, tenían que salir de su cuarto para ir al baño. O salir de su departamento, pues. Las áreas comunes. Sí, como áreas comunes, pero, por ejemplo, éramos 3 personas y teníamos 2 baños. ¿Y esas 3 personas de qué nacionalidad eran? Bueno, una sí era la chica que ella era de Irán. Irán, ok. De Irán, y mi otro amigo, él era nacido en Siria, pero era de una etnia que son los kurdos. O sea, bueno, ellos tienen como una cierta fijación porque no tienen país, pero están en varias partes del Medio Oriente. Entonces, él pertenece a esa etnia, que es kurdo, y es de Siria, pero él tenía como 23, 24 años en Alemania ya. ¿Y tú? En ese piso. Y un mexicano. Mames, suena chiste, güey. Sí, era un mexicano, una iraní. Una iraní. ¿O Irak, dijiste? No, de Irán. Irán. Y un sirio. Sí, de hecho, bueno, la chava ya tenía varios años en Alemania, como unos 5 creo. Había terminado la universidad, o había hecho la universidad, ya no recuerdo bien. Y mi amigo sí, él tenía ahí toda la vida, entonces los dos hablaban alemán muy bien. De hecho, ellos casi no hablaban inglés. Al principio yo llegué y yo puro inglés y mi alemán era hello y ya. Y ellos sí, danke y tschüss. Pero ellos, por ejemplo, ellos sí hablaban alemán entre ellos y cuando hablaban conmigo inglés, pero su inglés pues nunca lo habían practicado. ¿Y si te echaron la mano de alguna manera que te facilitara más el vivir o el día a día ahí con ellos? Sí. ¿O qué tal la experiencia con ellos? Porque en el episodio pasado, mi compa fue de viaje a Israel y él me platica que no es el mismo contexto, pero me platica que los israelíes, no sé cómo se les diga, los israelíes, con el extranjero eran muy, muy déspotas, era una actitud muy indiferente. Entonces, al llegar tú con ellos, ¿qué tal te recibieron? ¿Cómo fue ahí la convivencia? Pues al principio
para ser sinceros, yo tenía cierto miedo. Que explotaron. Porque sé que fueran a explotar o algo así. Y dije, no, o sea, la verdad, tú escuchas Irán o Irak. ¿Sí pasó por tu mente algo así? Sí, yo dije, en peligro, y uno de estos güeyes sea esas personas que explotan así de repente o algo así. Porque pues los dos eran musulmanes. Y una vez platicando, eran musulmanes, pero de diferente religión. Bueno, como diferente corriente. Sí. Digamos, a lo mejor uno era, por decirlo así, yo era católico y él era cristiano. Entonces, pero uno era, no recuerdo el nombre, creo que uno era Uni o Sunni, algo así, pero pertenecían a dos corrientes del Islam. Y una vez tuvieron cierta discusión sobre eso. Entonces yo dije, chin, en peligro, y uno de estos se enoje y lo mate, o lo explote, o le pegue, algo así. Y dije, no, ya valió, o sea, sí. Y yo que la lleve, pues nada que ver. Entonces, sí pasó por tu mente, sí, estás en peligro, güey. Yo dije, verga, ¿qué tal si uno de estos un día se enoja y explota? O hago algo que lo ofenda y me enoje, o ya no me hable, o algo así. Un choque de culturas, ¿no? Sí, sobre todo un choque tremendo, sobre todo en esos pequeños detalles que a lo mejor acá no importan tanto porque estás con tu familia o vives solo. Ajá. Pero, por ejemplo, es lo que dicen, que vive con Andrés un mes y verás cómo es. Entonces ahí vas conociendo a las personas realmente, cómo son en sus diferentes hábitos, estilos de vida. Aparte, bueno, por ejemplo, yo siempre he vivido con mi familia. Y el vivir solo, o sea, para empezar, vivir solo y luego con otras personas que no conoces, que tienen costumbres completamente diferentes, y es como que, caray, te das cuenta de muchas cosas. Ok, entonces ya te instalas en Alemania, convives y llegas a un cuarto con tus roomies. ¿Cómo es el día siguiente o a la semana siguiente el llegar a la escuela, el presentarte en un salón de clases con, pues, compañeros que... O sea, aquí en Torreón compartías pupitre con gente de Chávez, de Coyote, de Matamoros, güey. Llegas a Alemania a ver a tus compañeros, es un sueco, es un alemán. Sí. Son diferentes nacionalidades. ¿Cómo está ese contraste, güey? ¿Cómo lo viviste? Bueno, la ventaja es que por lo general hacen semanas de inducción o cursos de inducción. Entonces, en esos cursos de inducción tú conoces a las personas con las que vas a estar. Si bien a lo mejor no van a compartir a lo mejor las clases contigo, sí vienen igual que tú. Entonces conoces a las personas con las que a lo mejor puede que compartas alguna materia o alguna clase, pero no quiere decir que vayan a estar siempre contigo. Entonces eso ayuda porque ya, por ejemplo, dices, ok, pues bueno, hay personas que vienen igual que yo. Había otro mexicano que es de Guadalajara. Tu compa el de lente. Sí, mi amigo Armando. Un saludo para Armando. No, está bien, Armando. Nunca se lo pierde. Entonces, pero sí teníamos compañeros, en este caso, de Turquía, de Alemania, de Dinamarca, de Corea, de Italia, de Francia. Sí, era un choque multicultural. De España también. Sí, era muy, muy interesante. ¿A este chavo lo conoces ahí en ese ámbito, en esa clase, o lo conociste ya por fuera? Sí, en la semana de inducción, ahí lo conocí. Ok, pues tú también eres mexicano. Y, él también igual, él sí hablaba un poco más de alemán, ya había ido anteriormente. Okay. En este caso, pues yo no. Pero no compartimos muchas clases, creo que a lo mucho compartimos una. Y más bien yo me junté con un chavo con el que sí compartía más clases, con dos pues. Ajá. Uno coreano y otro de Dinamarca. ¿Con ellos sí era la interacción un poco más fácil en el inglés o...? Sí, bueno, por ejemplo, el de Corea ya había estado fuera también, ya había estado en Europa anteriormente. Y el de Dinamarca también había vivido fuera, creo que en Nueva Zelanda. Entonces ellos sí hablaban un inglés muchísimo más fluido que por ejemplo, los franceses casi no hablan inglés. Realmente ellos se comunicaban entre ellos en francés y su inglés era muy, muy vago. La chava de Turquía llegó diciendo hello, y no hablaba sin nada. Nada de inglés. Sin nada. De hecho, tú le hablabas y no te contestaba porque no sabía cómo contestar. Entonces, ¿las clases en qué idioma se impartían? ¿En inglés? En inglés. Sí, a ella creo que tuvo que tomar cursos intensivos, y los coreanos pues también, digo, estás en otro país, entonces te juntas obviamente con los que compartes cosas. Sí. Pero sí, por ejemplo, con el danés, de hecho con ellos hice mi primer viaje. Nos fuimos a Suiza los tres. ¿El danés, el coreano y tú? Sí, el danés, el coreano y yo. Entonces, sí, es un poco... Es que suenan a chistes, güey. Sí, es algo muy
muy irreal, ¿no? Se Sí, podría sí, decir. de repente es algo que dices, caray, ¿cómo llegué a este punto? ¿no? Exactamente, sí, exactamente. O sea, fuera de lo cotidiano, güey, de repente te das cuenta que estás en otro país con un güey de Dinamarca y un Y coreano. un coreano. De hecho, hubo una vez muy graciosa. Bueno, fuimos a cenar. Esa vez yo invité a mi roomie, que era el de Siria. Con él empecé a juntarme un poquito más porque su inglés era un poco más fluido que el de la chava. El de la Ajá. chava casi no hablaba inglés. Y iraní. Aparte ella, cuando cuando yo llegué ella tenía como más cosas que hacer. No estaba Ok. tan disponible para pues salir, conocer y eso. Entonces íbamos los cuatro y al momento de sentarnos en la mesa estaba el coreano, el danés, yo y un chavo de Siria ahí. Entonces como que la gente pasaba y nos veía un poco raro, como que pues no comparten ninguna característica Sí, física ni cultural. ni cultural. Entonces era como que, mira. Me Es imagino simpática ahí escena. las fotos de los memes que les habían hecho. güey. Los memes, sí, ¿no? Y entonces, tu horario en la escuela, ¿a qué hora, cuál era tu rutina diaria ahí dentro del horario escolar, güey? ¿A qué horas te Mm. levantabas? ¿A qué horas salías? En la escuela era dependiendo de las materias que tomabas. Entonces había cursos, por lo general empezaban todos a las 9 de la mañana. No empieza tan temprano la vida ya porque, sobre todo, número uno, el invierno, porque en el invierno el día es más corto, muchísimo más corto que aquí. Entonces no es como que a las 8 o 7 salga el sol como aquí, o a las 6 que sales, te despiertas y ya ves el sol. Ajá. Allá los días, yo llegué en septiembre, es todavía cuando empieza el otoño, y ya como para octubre, sí, un mes, empieza la temporada de lluvias y es cuando baja el sol. Entonces tú te despiertas a las 9 10 de la mañana y el sol apenas empieza a salir. Entonces yo tenía clases, eran bloques, si mal no recuerdo, de 3 o 4 horas. Teníamos clase de 9 a 12 y luego break de 12 a 1 y luego de 1 a 4 y luego break de 4 a 5 y luego de 5 a 8. No mames, o sea, prácticamente todo el día estabas en la escuela. Algunos días sí me tocaba ir todo el día. Había días que, por ejemplo, nada más tenía, digamos, 2 clases en la tarde. Ajá. O sea, de 1 a 4 y de 5 a 8. A veces nada más de 9 a 12 y luego de 1 a 5. O a veces nada más un solo día, un solo hora. Entonces sí, variaba dependiendo de la clase. De lunes a viernes, me imagino. Sí, de lunes Sí. a viernes, los sábados no había clase. Después de empiezo a ver, carnal, porque te seguí ahí, que consigues un trabajo. Ahí ¿cómo llegaste a conseguir ese jale? ¿Cómo fue tu acercamiento con esa tienda? ¿Cómo fue, carnal? ¿De qué trataba, más que nada? De hecho, eso es también algo como que a lo mejor no suena tan gracioso, pero es como un caso simpático. ¿Sí? Porque dices, mira, qué loco cómo se van dando las cosas. Entonces, en la universidad estaba en una esquina, que era Schwabstrasse, la calle de la universidad donde yo estaba era Schwabstrasse. La universidad tenía, digamos, varias facultades. Entonces, a veces te tocaba ir a la facultad de administración, a veces a la de contaduría, a veces a otra. Sí, dependiendo de la clase que tuvieras, y por eso te daban el gap de 1 hora de tiempo. Entonces, a la que yo iba en Schwabstrasse, estaba en la mera esquina, y en esa misma calle, a una cuadra, había una empresa, estaba, la empresa que es Flink. Entonces, pues yo veía pasar a los chavos que iban... ¿De qué es Flink? Flink es como... digamos, es un tipo Rappi. Okay. Es como una Soriana a domicilio. Realmente, bueno, en Europa todos o por lo general los supermercados son pequeños y Okay. el espacio es muy reducido. No vas a encontrar una cosa así como Sam's Club o como City Club o como Soriana o como Costco, digámoslo así, que son donde encuentras de todo, o sea, literalmente de todo. Aquí en México y Estados Unidos, digo, tenemos mucho espacio. Entonces tú vas a Soriana y encuentras desde electrodomésticos, ropa, comida, mascotas, todo o sea, todo, Ajá. línea blanca. Y eso y es normal para nosotros. Pero si tú vas a Europa a un supermercado, solamente vas a encontrar la comida o los víveres, digamos. Y son realmente muy pequeños. Dices, ¿dónde están las teles o dónde está la ropa? Y no es algo que puedas comprar ahí porque como no hay espacio, y aparte, si quieres algo así, tienes que ir específicamente a una tienda de eso. Okay. O hay una sección, pero mínimamente pequeña. O sea, que dices, en México lo encuentras todo en una tienda. O sea, en una tienda encuentras todo. Desde celulares, o sea, licuadoras, juguetes, sí, también. Y allá no. O sea, son muy pequeños. Entonces, esa aplicación lo que hace era como un súper a domicilio. Tú pedías a través de una aplicación y alguien te lo lleva a tu casa. Ok. Entonces yo siempre los veía pasar
y veía gente como de diferentes nacionalidades. Ya una vez investigué, fui a preguntar y investigué acerca de eso porque decía como, we're hiring, o sea, estamos contratando en inglés. Ya apliqué, digo, en Europa también es muy común que los chavos de forma internacional y también los locales, o sea, que trabajes como estudiante. Y es algo que al menos en Alemania sí se puede y creo que en varios países de Europa también. O sea, puede ser un working student, que es literalmente, o Studentenwerk, que es un estudiante que trabaja. Okay. Y nada más, digo, es medio tiempo, 20 horas a la semana o 10, dependiendo. 10 que le llaman los mini jobs. ¿10 horas a la semana? 10 horas a la semana. Mames, eso jalaba yo diario acá. En el Buen Fin. No, o sea, bueno, me refiero que puedes trabajar full time, o sea, tiempo O sea, completo. sí, pero te piden como mínimo 10 horas si Sí. quieres un puesto de ese tipo. Sí, ándale, ajá, pues lo mínimo que puedes trabajar a lo mejor, no sé, viernes y sábado o lunes y martes, o sea, 2 días a la semana y ya con eso cumples tu tiempo. Yo en este caso trabajaba medio tiempo primero, 20 horas a la semana. La ventaja de esa empresa era que tú acomodabas tus horarios y ya entré a trabajar, de hecho, primero yo y luego después el mexicano entró junto conmigo y luego también después metí a mi roomie y después un amigo también entró. O sea, tú fuiste el conecte para ellos. Sí, porque yo fui el primero que empezó a trabajar. Digo, tenía ya acercándose al final del curso, nuestras clases teníamos vacaciones obviamente por diciembre. Entonces yo decía, pues, ¿qué voy a hacer? Y ya busqué ese trabajo, apliqué, estuve trabajando ahí un tiempo y dije, bueno, pues aquí me quedé. Entonces ya mis amigos vieron de que, oye, que entraste a trabajar. Sí, ¿cuánto te pagan? No, pues, ¿qué tanto? Ah, ok, yo también quiero entrar. ¿Y qué haces? Ah, pues hago esto, esto y esto. Y entonces ahí O sea, fue cuando... ¿a ti te tocó ir a un domicilio a dejar una entrega? Sí, cuando yo entré duré como 3 semanas como rider. Ajá. O sea, te daban tu bicicleta, pero no es... O sea, a lo mejor aquí se imaginan como un Rappi, ¿no? Que traen así su caja y eso, pero allá todo está muy seguro. O sea, tienes, para empezar, una bicicleta e-bike, una bicicleta electrónica. O sea, que literalmente con 2 pedaleadas avanzas una cantidad impresionante de distancia. A una velocidad... Relativamente bien, unos 20, 25 Ok. kilómetros por hora. Y pues lo haces todo a través de una aplicación y aparte pues terminas tu, digo, no siempre, ¿verdad? Pero te daban tu propina, ¿no? 1 o 2 euros. Entonces, bueno, ya te llevabas pues para tu casa, ¿no? Y ya después de eso me cambié estuve como 3 semanas, pero también por lo mismo de que, te digo, era tiempo de invierno, entonces a veces había neblina, a veces llovía, entonces en ese tipo de cosas dije, no, ya no. Digo, a lo mejor ahí sacabas un poco más de dinero porque te daban propinas, pero después me cambié yo duré como 3 semanas y luego me cambié a Warehouse Associate, que en español sería como el trabajador de almacén. Ok, ya preparando los pedidos, como quien dice. Sí. O acomodando sí. ahí el stock. Ajá, de repente, por ejemplo, llegaba la mercancía y tú tenías que meter, ok, llegaron 100 cajas, entonces, ok, 100 cajas. Se dañó una caja, ok, tal. O checar, Ok. por ejemplo, ok, este producto ya va a expirar, ya no lo podemos vender. O, ok, este es producto nuevo, hay que meterlo en el sistema. O, sí, ese tipo de cosas. checar. ¿Fue tu jale? ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Sí estuve, por ejemplo, desde noviembre, finales de noviembre, hasta principios de abril. Estuve trabajando ahí. A la verga, pues sí duraste un Sí. ratito. Yo llegué en septiembre, empezamos clases como en octubre y a finales de noviembre fue cuando empecé y ya estuve los días el tiempo que me quedó de estudiante hasta... A raíz de ese trabajo fue que podías, ¿cómo se dice? Presupuestar tus viajes a los que hiciste ahí en Europa. Sí. Que así, mencionando por rápido los países que visitaste a raíz de ese trabajo, ¿cuáles países fueron los que anduviste de gira por allá? Bueno, llegué a Alemania y luego cuando fui a Suiza todavía no trabajaba, pero después de trabajar, que obviamente pues es un ingreso que no tenías contemplado, yo no sabía que podía trabajar allá. Había escuchado, pero nunca supe. Dije, Ajá. ¿quién me va a contratar si no hablo alemán? Y esa empresa era muy flexible. De hecho, casi todos, no todos hablaban alemán y muchos practicaban ahí para eso. Entonces, ahí después viajé a Grecia, a la República Checa, a España, a Italia, a Francia, a Ámsterdam, en Alemania y en diferentes... Digo, hubo países que visité varias veces. Por ejemplo, a Grecia fui 3 veces, a Italia fui 2 veces, a España fui 3, en Ámsterdam estuve nada más una vez, pero en Alemania también viajé dentro mucho de Alemania. De todos esos, ¿con cuál país te quedas que hayas tenido la mejor experiencia?
Es que todos son países distintos y cada Todos tienen uno tiene su diferente... Sí, claro, no. Hubo ciudades que definitivamente me faltó muchísimo por conocer y que digo, tengo que volver a esta ciudad porque sí estuve, pero me faltaron cosas. O sea, hay ciudades para las que te falta tiempo. Y hay países que digo, wow, o sea, yo me quedé enamorado o ahora me gustaría conocer esta otra parte de ese mismo país. Entonces, sí. No mames. O sea, entonces con ese trabajo de medio tiempo pudiste sustentar esos viajes, pudiste moverte. Sí, literalmente era, ok, ganaba tanto de dinero, voy a dejar... Digo, era dinero que no tenía contemplado. Sí, era fuera del presupuesto que llevabas en un inicio. Que llevaba, entonces ya, ok, dije, ok, pues si trabajo tantas horas a la semana, puedo ganar tanto dinero, entonces ya, ok, bueno, mi siguiente viaje puedo gastarme 500 euros. Ok. Por decirlo así. Entonces, viéndolo desde ese plano, ese trabajo que tú conseguiste, ¿crees que puedas vivir con él estando allá en Europa, fuera de ser estudiante, fuera de ser extranjero, que con él quieras llevar el día a día, vivir allá en ese país? ¿Te da la posibilidad? Pero de una forma relativamente precaria. O sea, no vivirías bien con ese tipo de trabajo. Como estudiante sí, porque te pagas muchísimo menos cosas. Claro. El gobierno te subsidia algunas cosas, el transporte es más barato, el seguro también es menos. Pero ya si quisieras vivir de eso nada más, a lo mejor ganarías muchísimo más que aquí, de forma sin pensarlo. Pero obviamente tus gastos se elevan muchísimo. ¿Cómo lo pasarías, por ejemplo, a comparación del sueño americano, el trabajar y venir a gastar a México? O sea, ganar en dólares, gastar en pesos. ¿Cómo es entonces lo compararías con el ganar en euros a venir a gastar en pesos? Sí, o sea, ese jale. Sí. O sea, de hecho, yo llegué y todo se me hacía súper barato. O sea, traías como el chip. Para empezar, cuando vas todo se te hace caro porque piensas en euros. Entonces, cuando yo me fui, el euro estaba en 25 y decías, caray, o sea, pues 4 euros son 100 pesos. Ajá. Allá son 4 euros, o sea, no es nada. Pero para ti son 100 pesos. Sí, una semana de camiones. Literalmente. Y entonces ya después cuando tú lo conviertes de pesos dices, caray, pues una coca aquí te vale 20 pesos. Pues no es ni un euro. Está a la par. Ajá. Digo, ahorita a lo mejor. Entonces, poniendo en un plano el sueño americano al sueño europeo, ¿tú podrías decir que optas más por irte al sueño europeo en cuestión de beneficio? Al poder estar allá y venir a ganar una inversión o hacer algo de trabajo, de dinero a aquel lado. Pues es diferente, o sea, bueno, si vemos, por ejemplo, Estados Unidos está cerca. Ajá. Entonces eso es una ventaja grandísima y tienes muchísimo más espacio. Allá, por ejemplo, puedes aspirar a vivir, pues digo, la mayor parte de la gente vive en departamentos, no porque no tengan dinero, sino porque no hay espacio. O sea, son países que tienen, Alemania, vamos a poner ejemplo, es un país que está, creo que del tamaño del Chihuahua, pero tiene 80 millones de habitantes. Entonces, o sea... Como la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes, pero pues es una sola ciudad. Acá la ciudad más grande de Alemania es Berlín y creo que tiene 5 millones de habitantes, que es del tamaño de Monterrey, por ejemplo. Pero pues, o sea, es un espacio muy reducido para la cantidad, la población de personas que hay. Y igual son ciertos países que son parecidos. Por ejemplo, Francia creo que tiene como 60 millones de habitantes, España como 40. Y a lo mejor en México puedes tener más espacio, digo, somos como 130 millones, pero tienes una extensión territorial grandísima. Entonces, digo, quizá a lo mejor el estilo de vida también es muy diferente. A lo mejor, digamos, por ejemplo, aquí en México llegas un domingo y pues tú ves todo abierto. Vas un domingo y vas a galerías, vas a comprar, vas a comer. Y en Europa todo está cerrado los domingos, absolutamente todo. De hecho, tú sales y no hay nada abierto, más que restaurantes, ni siquiera los supers están abiertos los domingos. O sea, el domingo es día de descanso, sí, asueto, no encuentras nada, absolutamente nada. Yo de las primeras veces que salía dije, pues es domingo, va a estar todo abierto. Como en México. Sí, claro. Y llegas y no. O sea, todo cerrado, lo único que puedes hacer es quizá caminar por el parque, ni siquiera puedes ir a los supers a comprar cosas porque están cerrados. Entonces, pues a lo mejor a lo mucho puedes ir a comer y ya. No hay como muchas actividades que puedas realizar. Te comento eso porque, o sea, se ha dado mucho que pues todos buscan ir a Estados Unidos a trabajar. Últimamente se ha puesto algo de moda ir a Canadá. También es una segunda opción que se da para poder ir a trabajar durante unos años y regresar a México ya con una sustentabilidad económica pues más que con la que te fuiste. Pero entonces, ¿tú podrías decir que Europa, en específico Alemania, podría ser una opción de
de poder buscar una mejor vida y regresar, o lo ves más como algo pasajero, algo nomás para llegar y lo que tengas que estar para disfrutar? Pues es buena opción, o sea, Alemania tiene una economía muy estable y además pues es como el top de la comunidad europea, o sea, es el motor prácticamente que impulsa a la comunidad. Entonces, y está dentro de los 3 países más que generan más PIB y el tamaño, o sea, territorialmente hablando, pues Alemania es un país muy pequeño, pero tiene una cantidad, o sea, gigante de industria y todas las empresas alemanas pues son buenísimas en tecnología, en Las educación, automotrices, güey. en automotrices, el nivel de vida. O sea, es una calidad de vida buena. Y, pero bueno, por ejemplo, a lo mejor quizá para trabajar y hacer dinero, pues si te gusta el estilo de vida europeo y te acostumbras al, por ejemplo, al clima también Ajá. influencia mucho, Podría ser buena opción. pues podría ser una buena opción. Sí, claro, o sea, digo, hay ciudades muy padres, muy dinámicas que no te aburres, dependiendo de obviamente el tipo de persona que seas. Pero también hay lugares que son como un poco más rurales. Ok, muy bien. Entonces, o sea, ya para resumir lo que hemos estado contando, te vas a Alemania, llegas a la universidad, te presentas, vives con roomies, consigues un trabajo de medio tiempo, con lo cual te da la posibilidad de poder hacer algunos viajes durante tu estadía en Europa. Al regresar a México, ¿cómo es el cambio? O sea, regresas con una perspectiva, me imagino que diferente, ¿no? Llegas con una mentalidad diferente mucho a la con la que te fuiste. ¿Cómo es ese, cómo te llegó otra vez pues a adaptar aquí a México, carnal? Sí, sí es otro choque importante, sobre todo porque te acostumbras. O sea, realmente a todo te puedes acostumbrar. Y te desacostumbras, obviamente. Entonces, había cosas que yo hacía allá que de repente volví a hacer aquí en México Sí. y no, o sea, no encajaban. O sea, siempre el humor en las cosas que había vivido o, por ejemplo, no sé, vamos a poner, tú le platicas a lo mejor cosas a personas que estás allá, pero pierdes comunicación con las que están aquí, con las personas de México. Entonces tú llegas y les platicas de cosas que a lo mejor te pasaron allá, pero no tienen un contexto de lo que tú viviste o de lo que a ti te pasó. Ok. O son cosas que a lo mejor no pueden imaginar porque no lo han vivido. Y por ejemplo también con mi familia o con mis amigos, ah, también en cuanto a las cuestiones de permisos, lo social, la comida, llegas y extrañas, obviamente llegas a Alemania y extrañas cosas de México y llegas a México y extrañas cosas de Alemania. Que dices, Sí. ay, pues cuando estaba allá hacía esto o allá, por ejemplo, la comida. Digo, la comida alemana no es buena, pero había cosas que comía que me gustaban de allá y que ya después dices, ay, se me antojó aquí, pero pues no lo vas a conseguir. Sí, pues ya cambia todo, así que Por todo el otra cambio. vez tu forma de vivir. Sí, exactamente. Y luego, sobre todo también, digamos, por ejemplo, en lo social. También tu círculo cambia un poco y te das cuenta de... Sobre todo es un viaje para también, te descubres mucho a ti mismo. Porque, digamos, allá eres dueño, digamos, de tu tiempo porque, pues tú haces lo que... No digo que aquí en México no sea, pero a lo mejor aquí tienes otras preocupaciones. A lo mejor aquí quizá es la escuela, el trabajo, la familia, pero allá estás por ti mismo y cambian tus intereses y Sí, dices, tenías bueno, otro chip de vida. sí, a lo mejor digamos, quizá aquí vas a algún lugar por compromiso, o porque tu familia siempre ha ido, o porque tus amigos te invitaron, pero allá haces las cosas porque quieres y regresas y te replanteas, ok, ¿qué es lo que de verdad quiero hacer y qué es lo que me gusta y con quién o con qué personas quiero gastar mi tiempo también? ¿Cómo es el proceso al regresar, güey? Porque obviamente pues te vas a un país en el que ya viajaste, ya conociste, ya tienes la experiencia. Imagino que regresas a México y, bueno, a tu país. Y tienes como que el interés de todos porque le platiques, porque los conoces. O sea, ¿cómo cambia eso directamente en tu vida? ¿Tiene un cambio positivo en cuestión de amigos, de fiestas? Entonces el popular por un tiempo, ¿cómo está esa relación, carnal? Ah, sí, bueno, de hecho eso sí es algo, te da como un plus. Entonces tú llegas y todo el mundo quiere verte y todo el mundo, digo, genuinamente, no decirlo en una forma como de envidia o algo así, sino que Ajá. genuinamente hay personas que a lo mejor sí quieren verte. Digamos, por ejemplo, tu familia, ¿no? Que es con las primeras personas que convives o con tus amigos cercanos, quizá con las personas que te ayudaron o que te acompañaron en el proceso también.
Y también a lo mejor hubo personas que se convirtieron, digamos, en tus seguidores o que estaban al pendiente de lo que hacías. Me llegó a pasar bastante de personas de México y digo, lo que a mí me ayudó, entre comillas, fue que me hice relativamente famoso, o bueno, no vamos a decir famoso, pero que mucha gente que estaba fuera de mi círculo me conoció pues por la radio, por la televisión, por los periódicos en los que salí. Entonces eso me ayudó, digamos, como a ganar seguidores y esas personas estaban muy al pendiente en ti y personas que a lo mejor no conocías, que decías, que veían lo que hacías y decían, no manches, ¿cómo lo hiciste? O, oye, yo quiero hacer eso, Sí. o oye, por favor, si vas a este lugar, escuché esto, ¿me puedes confirmar? Y pues tú lo haces ayudarlos genuinamente, decirles, ok, o de que, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ir a tal lado, o pienso viajar, ¿qué me recomiendas? Oye, yo quiero estudiar, quiero hacer lo que tú hiciste, ¿cómo le hago? Y ok, pues hay gente, ese tipo de personas también te busca pues para platicar, para conocer, y pues como para guiarlos también. Te regresas ya convertido en un tipo asesor de viaje y un Sí, consultor, me ¿verdad? empiezan a preguntar bastante, sobre todo, digo, estudiantes y personas que quieren ir allá o que pensaban irse también de intercambio. De la misma universidad hubo personas que me contactaron y personas de fuera que también decían de que, oye, pues vi que saliste en el periódico. Bueno, también cuando regresé, eso de salir mucho en las noticias, estar de como de gira, también me dio algo de popularidad. Entonces, digo, y después se vinieron otros eventos, lo del premio y entre otras cosas. Oye, sí, güey, llegas, dices tú, o bueno, dice la gente que te conoce, llega este güey y dices, ya hizo lo que tenía que hacer, ya se fue al extranjero, movilidad internacional, trabajó, viajó por toda Europa, llegas y todos ven que ahora tienes un premio a nivel estatal. Dices tú, no mames, este güey, ¿qué sigue? Ese premio, ¿cómo estuvo, güey? Bueno, creo que eso hay que poner un poquito de contexto para esa parte. Desde que yo me fui a Alemania, salí mucho en periódico, en radio, en televisión y en diferentes medios, porque yo estuve recolectando fondos, ya que mi universidad, la universidad en la que estaba, Saludos, tú sabes quién eres. en la universidad hubo recorte de apoyos por lo mismo de la pandemia. Entonces, en la pandemia pues se recortan apoyos y no hay tantos programas. A lo mejor antes, digamos, en la SEP había apoyos en diferentes bancos de Santander, de movilidad, pero como estaba todo parado por la pandemia, pues no hubo tantos. Entonces tuve que juntar recursos con diferentes personas, con diferentes organizaciones que me apoyaron. Entonces eso me impulsó mucho y gracias a esas personas que me apoyaron fue lo que pude regresar. Entonces regreso y empiezo ahora a platicar un poco acerca parecido a esto, de cómo fue mi experiencia, si hay más personas que quieren ir, qué pueden hacer. Entre esas personas, empresas que te ayudaron, ¿podrías mencionar algunas? Por si alguien pues también está buscando fondos o formas de financiar su viaje, pues sepa que puede buscar no sé, una institución. Si quieres personas, nombres personales no, pero alguna institución, una empresa o algo que sepas que les echa la mano. Sé que, por ejemplo, hay diferentes organizaciones, por ejemplo, bancos como BBVA o Santander tienen ciertos programas relacionados así. Algunas instituciones de gobierno pueden apoyarte. Partidos políticos, dependiendo mucho, pero no creo. Los partidos políticos no te pueden ayudar tanto. A lo mejor las personas con cargos políticos sí, con funcionarios públicos quizás sí te pueden ayudar, o organizaciones empresariales, como por ejemplo como Coparmex o algo así a través de algún programa o beca. Y hay ciertos fondos que quizá te puedan ayudar también. Por ejemplo, a mí lo que me ayudó fue que me dieron una beca del gobierno de Alemania, en la que eso también me ayudó para poderme mantener. Literalmente era como una beca que la universidad tramitaba para estudiantes extranjeros. Y eso también. Estando en Alemania. Estando en Alemania. Ajá, fue una beca por parte del gobierno alemán. Y por ejemplo, al momento de que yo regreso y eso, pues también muchas como pláticas, conferencias, entrevistas. Y eso, pues llego literalmente a terminar la universidad, a graduarme. Ajá. Y con eso es que te da como cierto empuje. Obviamente también contando de las actividades que yo había hecho antes de la pandemia y durante mi trayectoria estudiantil en los grupos que participé, en los proyectos que realicé. Entonces, al momento de yo regresar y de egresar, pues hay una convocatoria, que es el Premio Estatal de la Juventud, para la que yo aplico como estudiante universitario. Y obviamente, pues lo que yo creo que me dio la ayuda fue ese plus de haberme ido a Alemania, de tener buenas calificaciones, de regresar. Y ya me otorgan ese premio y también, pues obviamente, estar
en los medios. Ese premio es un reconocimiento a tu nivel, a tu excelencia académica. Sí. A nivel estatal, o sea, incluyendo universidades privadas, públicas. Privadas, creo que hubo más de 700 candidatos y pues yo resulté ganador del premio del 2022. Entonces, pues sí, es algo padre que puedas ver y que el fruto de lo que haces se ve reflejado en cosas que a lo mejor no tenías planeado. Digo, esto fue como algo, dije, ok, bueno, está la convocatoria, me la sugirieron, voy a aplicar y la ganar, pues sí te da satisfacción. Y sobre todo también la parte que hay personas que dicen, mira, este chavo hizo esto, esto y esto, y las puedes ayudar. Entonces eso también se me hace algo muy padre que puedas influir y que otras personas estén logrando las cosas que también ellos quieren. Recabado todo esto, lo que has logrado a tan corta edad, carnal, en una palabra o en una frase que es el éxito personal o el profesional, ¿dónde te ubicarías tú a lo que has logrado ahorita? ¿Crees que estás más cerca de alcanzar un logro o un éxito profesional? ¿O es algo personal lo que tú has logrado a tu tan corta edad, carnal? Porque pues eres un ejemplo a seguir por todo lo que has logrado. La neta sí, yo te admiro. Y bueno, quiero saber tu perspectiva hacia ti mismo. ¿Cómo te consideras este éxito o estos logros que has tenido? ¿En qué se puede decir, en qué bote lo vaciarías? ¿En un éxito personal o lo ves más como algo profesional a lo que estás aspirando? Pues yo creo que es algo, gracias por tu comentario, pero yo creo que es algo más bien personal. Son metas que a lo mejor tú te vas poniendo y que, digo, no las podrías realizar sin ayuda de otras personas. Entonces, más allá de que si sea reconocido por la universidad o por tu trabajo o por las personas con las que estés, siento que las cosas siempre las debes hacer por ti y para ti. Digo, no viéndolo desde una perspectiva como egocéntrica, ajá, sino que, digo, hay cosas que a lo mejor haces por los demás. No, y tú puedes ser egocéntrico, güey. Eres la verga. Tú puedes decirlo con todas las letras de la palabra. A lo que me refiero es que las cosas tienes que hacerlas porque tú quieres y porque a ti te nace, siempre y cuando obviamente no afectes a otras personas. Pero a lo que voy es que a lo mejor no podría decir que es éxito porque en realidad todavía no soy nadie, y yo creo que aunque hayas ganado miles de premios o sea reconocido, una cosa importante pues es la humildad y reconocer que a lo mejor, y eso es algo que me pasó, quizá que a lo mejor aquí en México o en Torreón o en tu país pues seas muy famoso, pero incluso las personas más famosas o las personas que nosotros creemos en otro lado pues no eres nadie, porque nadie te conoce. Entonces, y eso es, por ejemplo, le pasó a un amigo, él mexicano también, otro chavo de Guadalajara, se topó a Whatever Tomorrow en Ámsterdam. Entonces decía que él iba caminando así por las calles, pero pues nadie lo reconocía, porque estaba en otro país. Ajá. Y otro chico, también amigo mío, se topó a Luisito Comunica en Frankfurt. Entonces, digo, también el chavo así como si nada, y personas que a lo mejor aquí estarían rodeadas de personas, sí, allá eran individuos simples y mortales. Entonces yo creo que esta cuestión de lo que pueden llamar éxito o satisfacciones son cosas que son personales y deberían de medirse también, porque a veces cuando nos comparamos con otras personas nos sentimos más o menos, o a veces nos acomplejamos, pero es importante resaltar que no todos tenemos las mismas posibilidades ni nos encontramos en las mismas circunstancias. Entonces yo creo que es importante saber si tú tienes una meta, un sueño, algo que tú quieres lograr. Primero, determinación. Que sepas que, ok, yo tengo esta meta, la quiero cumplir, pero también saber que hiciste lo más que pudiste para lograr lo que quieres. No siempre se va a poder, y a lo mejor no se puede todo en esta vida, pero en el momento en el que tú das un paso, ese paso ya te sacó de donde estabas. Y ya expandió tu mente, ya conociste a otras personas, ya te envolviste, y a lo mejor no llegaste a donde querías, pero te sacó de donde estabas. Ya no estás en el punto donde iniciaste. Sí, y ese es un aprendizaje importante, porque ya al simplemente tener un conocimiento o algo que no sabías, a lo mejor para futuros proyectos, para futuras ideas que tú quieras realizar, te va a ayudar. Carnal, qué chingonas palabras. Agradezco mucho que te hayas abierto de esta forma aquí con nosotros, nos hayas dejado este mensaje. Y bueno, qué mejor manera de terminar este podcast que con esta frase.
o con estas palabras que aquí mi estimado nos brinda. Y a ustedes les agradezco mucho por aventarse este podcast, echársela de cajón con nosotros. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Carnal, gracias por Gracias tu a ti por tiempo, la invitación. Ya saben, aquí en la de cajón. Sale, nos vemos.